Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saludamos todos desde aquí, desde Pilar, al norte de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, en la reunión anual hispanoamericana 2018. Desde nosotros a ustedes, un gran aplauso. Fenómeno, muy bien. Vamos al plato fuerte del día de hoy, a la maravillosa, simple y profunda palabra de Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios que nosotros podemos servir a quien murió y resucitó por nosotros. Porque es importante que nosotros, como hijos de Dios que somos, logremos un entendimiento adecuado de cuál es nuestra posición en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, nosotros necesitamos entender en qué nos atañe, en qué nos beneficia que Jesús haya muerto y luego haya sido resucitado por Dios. También es imprescindible que entendamos qué hacer en reciprocidad a su tremendo dar, al haber dado su vida por nosotros. Los logros de Dios en Jesús para nuestro perpetuo favor, al haberlo resucitado de los muertos, necesitan ser adecuadamente comprendidos. De otro modo, no tendríamos la certeza de poder vivirlo. Si nosotros queremos vivir los beneficios de los logros del Señor Jesucristo por nosotros. En el primer registro que nosotros vamos a ver ahí en 2 Corintios 5, vamos a ver que hay una declaración de verdad tan tremenda que rara vez es comprendida en su real magnitud. Veremos que el ofrecimiento altruista de la vida de nuestro Señor nos llama a servirle por amor en reconocimiento a su entrega en favor de nuestras vidas. Y al decir nuestras vidas, me refiero a la vida de cuerpo y alma que tenemos ahora y a la que nos espera cuando nuestro Señor venga a buscarnos. 2 Corintios 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces luego todos murieron. Esta es la definición más pura de sustitución. Dice que Él murió, por consiguiente, por así decir, en la mente de Dios, como que todos nosotros morimos en Él. En realidad no hemos muerto, todos nosotros estamos vivos. Está hablando de lo que significó la muerte del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, no por los de Él, porque Él nunca cometió ninguno. Lo que pasa que esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios contabilizó los logros de esa muerte en nuestro favor. Él murió por nosotros y recibimos nosotros el beneficio. ¿Lo ven? Eso es sustitución. Dice ahí que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir que el amor de Cristo nos constriñe? Constriñe se traduce de un término griego que es la palabra suneko. Suneko, así es. Que entre otras cosas significa mantener junto o unido. Significa confinar, como arrinconar. Significa constreñir, apretar. Vamos a ver dos registros donde se usa esta palabra para que entendamos un poco mejor el significado, porque dice que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces tenemos que entender qué quiere decir cuando dice que el amor de Cristo nos aprieta, nos arrincona, porque literalmente no puede ser así, ¿verdad? El primero que vamos a ver será en Filipenses capítulo 1, en el versículo 23, ahí dice, porque de ambas cosas estoy puesto en suneko, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Pablo dice acá que estaba apretado, estaba en la esquina, arrinconado, no sabía qué hacer. ¿Lo ven? Estaba constreñido, confinado. Hechos capítulo 18. Versículo 5, Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es como que Pablo estaba confinado a esa actividad, estaba compelido a hacerlo por su propia voluntad. No es que estaba compelido como que uno dice que lo estaban apretando o estaba entre la espada y la pared. Él quería estar en esa situación. Eso es, estaba suneco, estaba compelido a hacerlo. Él no, en su mente, en la mente de Pablo, cualquiera que haya leído las epístolas sabe que en la mente de Pablo, obviamente, para él no había ninguna otra cosa excepto predicar el Evangelio. ¿Lo ven? Él estaba compelido, él estaba confinado. Su mente le decía, no, mira Pablo, vos lo que tenés que hacer es predicar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No es que nosotros tenemos que entender que tenemos que estar confinados como si hubiera un revólver en nuestra nuca para hacer algo que nosotros no queremos hacer. Dios desea que nosotros queramos hacer este trabajo, depende de nosotros. Él siempre está dispuesto a que lo hagamos, dependerá de nosotros el hacerlo o no. El amor de Cristo, es decir, el amor que lo llevó a morir por nosotros, nos pone en el aprieto, entre comillas, de tener que serle recíproco por nuestra libre voluntad. En ese mismo versículo que leímos donde dice pensando esto, significa más bien juzgando esto. Es como llegando a esta conclusión, pronunciando una sentencia. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos compele, llegando a esta conclusión, pronunciando una sentencia. Vea que la sentencia que pronuncia este tribunal de justicia es inapelable. ¿A qué corte superior uno podría ir, verdad? Esta es la última corte a donde uno puede ir, la corte de la palabra de Dios, y la palabra de Dios sentencia esto, dice esto, llega a esta conclusión. Entonces, mejor traducido sería que uno murió por todos, en consecuencia, todos murieron en Él. Todos los hijos de Dios morimos en Él, no es un morir físico, es espiritualmente, el Dios lo hizo espiritualmente por nosotros. Entonces, cuando Jesús murió por nosotros, nosotros morimos en Él. Cuando Dios lo levantó de los muertos, fuimos levantados en Él. Cuando ascendió a los cielos, y fue sentado a la diestra de Dios, nosotros ascendimos en Él y fuimos sentados en los lugares celestiales. Es ahí donde espiritualmente nosotros estamos. Todavía cada tanto nos tenemos que embarrar por acá, pero es ahí donde Dios nos ve. Ahí arriba ya estamos en la mente de Dios. Entonces, ¿qué haremos al respecto? ¿Cómo vamos a retribuir semejante favor hecho por nuestras vidas? Necesitamos entender el contexto, cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Señor. Así que regresemos a 2 Corintios 5, por favor. Debía haberles dicho que dejaran el dedo ahí. 2 Corintios 5, en el versículo 15, vamos de nuevo. Dice, y por todos murió. Mi pregunta aquí es, ¿con qué propósito, con qué objetivo murió? Bueno, acá te lo dice, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, para nosotros mismos, sino para aquel, para Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Yo sé que dice por ellos, pero ellos somos nosotros. Él murió y resucitó por nosotros. Dios contabilizó estas dos acciones asociadas a nuestra redención en Cristo por nosotros. La muerte de nuestro Señor y la resurrección de nuestro Señor. Entonces, este versículo, refiriéndose a nosotros, dice, para que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Esta es una exhortación a nosotros, a los hijos de Dios, a los creyentes, que nosotros manifestemos nuestra creencia de haber muerto y resucitado con Él en nuestro caminar y en nuestro hablar cada 7 meses. No, todo el tiempo. Él murió para que nosotros tengamos este servicio a Él que murió y resucitó por nosotros todo el tiempo, por las personas. Nuestro Señor murió por nosotros. Nosotros tenemos que saber que nuestro Señor nos va a transformar en su regreso y nuestro Señor espera que no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Es así de simple. Eso es lo que dice este versículo. Sinceramente les digo, podría cerrar mis notas, podría cerrar la Biblia, dar una oración y terminar tranquilamente. Qué llamado de atención para nosotros los hijos de Dios. Así que morimos en Él y nos resucitó en Él, nos reuniremos en el aire con Él y regresaremos con Él y posaremos nuestros pies sobre la tierra para retomar la tierra y regresar al verdadero dueño que es nuestro querido Dios. La tierra es nuestra herencia, es nuestra. Eso que paguemos alumbrado, barrido y limpieza o los servicios o lo que sea que paguemos por nuestras propiedades es por ahora nomás, no es de ellos, es nuestra, es de todos nosotros. Cuando el versículo 15 dice para, nos indica a nosotros la razón, el objetivo de que Jesús haya muerto por todos. Dice claramente que para lo que los que viven, o sea nosotros, no vivamos para nosotros mismos. ¿Puede hacerse más simple? La verdad que no, pero eso es lo que dice el versículo. Yo fui el objetivo de mi Señor, vos fuiste el objetivo de tu Señor, nosotros fuimos el objetivo de nuestro Señor. Pues bien, ¿saben qué? Ahora es el tiempo que nuestro Señor sea nuestro objetivo. ¿No les parece? Qué bárbaro esto, qué simple que es, y sin embargo es tan profundo y a veces pareciera ser tan difíciles de hacer. Bueno, les comento una cosa. Fue muy difícil para nuestro querido Señor ofrecer su vida por nosotros. 3 veces Él le oró a Dios no pasar por los horrores de la muerte. ¿Y saben qué hizo? También le dijo en la misma oración, no se haga mi voluntad sino la tuya. A Él también le costó. ¿A vos te cuesta? A tu Señor le costó. A vos no te va a costar hasta la sangre y hasta la muerte. A Él sí. Él perdió todo lo que tenía. ¿Qué perdemos nosotros? 2 horas por semana, 10 horas por semana, 14 horas al mes. ¿Qué perdemos comparado a lo que ofreció nuestro Señor por nosotros? Una vez entendido esta entrega de Jesús por uno, la acción honesta de nuestra parte, ¿saben cuál es? Servirle. Sí, Señor, servirle. Básicamente, vivir para Él es vivir y proclamar la misma palabra que Él vivió y proclamó. Esa es la palabra que reconcilia a las personas con Dios. Alguien nos habló la palabra y esa palabra nos reconcilió con Dios. ¿Qué te parece que tenés que hacer vos en reciprocidad a lo que alguien hizo por vos? A lo que el Señor hizo por vos. Mientras vivimos en el aquí y el ahora, el amor de Cristo nos llama, nos compele, nos constriñe para que vivamos para Él que fue quien murió y resucitó por nosotros. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No fue nuestro caso. ¿Alguno de ustedes lo conoció a Jesucristo en la carne? Ahí hay uno muy atrás, uno bien viejito. No, ¿qué tenés, 2500 años? No. Ninguno de nosotros lo conoció a nuestro querido Señor en la carne. No estamos seguros siquiera que Pablo lo haya conocido en la carne. Si alguien de entre los corintios lo hubo conocido a Cristo antes de ser resucitado, de todos modos, ahora nuestro Señor tiene una vida de una calidad superior y una duración ilimitada. Dios trajo en Él una superioridad de vida para Cristo en primer lugar, pero también para todos nosotros cuando Él regrese.
No hay nada que indique que el mismo Pablo lo haya conocido, como decíamos recién, en la carne. Lo que sabemos de nuestro precioso Señor es lo que aprendemos de la palabra de Dios con la asistencia del Espíritu Santo, que es la nueva creación de Dios en nosotros. Por esto nosotros podemos ir más allá de simplemente conocerlo en la carne. En virtud de ese Espíritu Santo que Dios da a los suyos, cuando los hace renacer, somos nuevas criaturas algunos y criaturas las otras. Así que bueno, a partir de ahora ya saben, hay criaturos y criaturas. ¿Está bien? Qué grande. Así que ya no importa, porque como somos nuevas criaturas, no importa si fuimos de la iglesia de Israel o si fuimos gentiles, si fuimos bárbaros, escitas, no importa, ya somos una nueva creación en Cristo Jesús. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué si pasaron cada tanto nos dan tanto problema? Hay que sacarlos a los escobillonazos limpios, o a los escobazos, o como sea que los llamen, a los palazos, a lo que tengan, a los palazos y a las palazos. Hay que sacarlos de encima, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La carne en verdad nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Cristo no es más conocido según la carne, porque la carne, dice ahí, para nada aprovecha. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio algo que nosotros necesitamos ejercer, el ministerio de la reconciliación. Y lo podemos hacer porque Él nos dio, además, la palabra de la reconciliación. Todo esto que acá todo esto que leímos recién proviene de Dios. Por consiguiente, es nuestra tarea y responsabilidad como hijos del Padre Celestial procurar entenderla y procurar ejecutarlo. Cuando el Redentor retorne, nosotros seremos ascendidos para encontrarnos con Él en el aire, y cuando descienda con nosotros, reinaremos sobre la tierra junto a Él. Juan 3. Les digo, para mí es el versículo porque sí. Van a ver, Juan 3, ya sabrán dónde voy. Porque tengo la siguiente pregunta: ¿qué lo llevó a nuestro amoroso Dios a hacer algo así por nosotros en la persona de nuestro Señor? La respuesta simple, el porque sí, en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mirá, lo podríamos complicar para hacernos los filósofos y entrar a pensar y debatir ideas y qué sé yo, pero esta es la simpleza de la palabra de Dios. Porque sí. ¿Cómo entregó a su Hijo? Porque amó al mundo. Amó al mundo. Por eso, porque sí. El beneficio, voy a seguir leyendo porque dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El beneficio de no perderse, sino en contraste tener vida perpetua o eterna, fue ofrecida a toda la humanidad, al mundo. El disfrute de ese beneficio lo tiene solamente todo aquel que en Él cree. ¿Lo ven? Dios invitó a ¿quiénes? A todos. ¿Todos lo aceptaron la invitación? No. Eso es. Uno puede salvarse, saben, con muy poquito conocimiento de la palabra de Dios, si ustedes se ponen a pensar. Yo conté Romanos 10:9, ¿cuántas palabras tiene? Son 25 palabras. ¿Qué? Sí, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes. ¿Ven? 25 palabras. Si es lo único que leíste en tu vida, si es lo único que te compartieron en tu vida y lo creíste, ¿sabés qué pasa con vos? Tenés vida por siempre. ¿Entendés? 25 palabras.
Por eso digo que vos podés renacer, Dios te puede hacer renacer de su espíritu con muy poco conocimiento de la palabra de Dios. En reciprocidad a esa simpleza, algo tendríamos que hacer, ¿o no? ¡Qué bárbaro! Cuando Jesucristo sufrió, sufrimos en Él. Cuando murió, morimos en Él. Cuando fue sentado, fuimos sentados en Él. Y así. Así que literalmente nosotros estamos parados sobre un terreno firme, damas y caballeros, que nos provee la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Nosotros nos plantamos firmes como familia en estas verdades y de ahí no nos movemos. Quiero ilustrarlo, la importancia de la familia. Por favor, Fernando y Daniel, ¿quieren venir aquí? Quiero ilustrar esto porque nosotros nos paramos firmes, uno a un lado y el otro del otro, por favor. Nosotros nos paramos firmes como familia. ¿Ensayamos esto? ¿Vos sabés lo que vamos a hacer? ¿Vos sabés lo que vamos a hacer? Pero vamos a trabajar como familia para dar una ilustración de la importancia que es pararnos como familia. Dios en Cristo en mí es re poderoso. La verdad que sinceramente yo debo reconocer que hoy día yo aguanto cosas que años atrás que no conocía a Dios no las hubiese aguantado. ¿No les pasa eso a ustedes? Es verdad, tenemos fortaleza en Dios, en nuestro Señor, pero no hay fortaleza como la que nos da a nosotros el mismo Dios en Cristo en nosotros con nuestra familia. Vamos a suponer en este momento que Daniel es una adversidad, lo cual no es muy difícil pensarlo, ¿verdad? En cambio vos tendrás que hacer un cambio y serás otra adversidad. Entonces, una adversidad a mí me empuja hacia un lado, yo me paro firme en Cristo y hago lo que puedo, y la otra me empuja para el otro lado. Yo trato de resistir, pero es muy difícil solo. Ahora bien, somos una familia, dejamos de ser adversidades y por favor, Roberto, ¿vos venís? Muchas gracias. Ponete del lado de Fernando nomás. De Fernando, de ese lado. Nosotros nos paramos firmes como familia. No, vos no. Vos sos... Ahora sos la adversidad. Nos paramos firmes. Trata de presionarnos. No, esto está muy difícil. ¿Está bien? Nosotros, muchísimas gracias, nosotros nos paramos firmes como familia en estas verdades que de a poco vamos aprendiendo. Poquitas o muchas son las verdades de nuestro querido Dios. Él nos diseñó a nosotros para vivir en familia. Cuando nosotros renacimos del Espíritu de Dios, Dios no nos hizo renacer en un atolón en el Pacífico, solos, ahí sin ninguna familia. Nos hizo renacer en esto, donde sea que vos te encuentres. No hay manera de resistir como la manera de resistir como familia nosotros las adversidades. Vean, yo sé que ustedes me dirán chocolate por la noticia. Es muy difícil vivir esta vida, muchas veces es muy cuesta arriba. Es mucho más simple cuando nosotros recurrimos a Dios en Cristo, a los recursos que Dios nos da, Dios en Cristo en nosotros, y al tremendo recurso que Dios nos dio, que es su familia. Por eso nosotros entendemos estas cosas en familia y nosotros nos paramos firmes en familia contra toda adversidad. Eso es lo que hacemos. Hebreos 9. Versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Antes entraban al tabernáculo como para que supieran que cuando viniera verdaderamente el Cordero Pascual, el Mesías de Israel, ese Cordero iba a hacer todas las cosas que todo el tiempo estaban haciendo los sacerdotes de aquel entonces. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo, para quitar ¿qué cosa?
del medio el pecado. Él lo quitó del medio, pero parece ser que nosotros cada tanto ven pecado, ven. Él lo quitó del medio. Él lo quitó del medio. ¡Qué tremendo! Primera de Pedro, capítulo 3. Por eso podemos vivir de manera diferente, de una manera santificada. Por eso podemos hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció. Vamos a ver vamos a leerlo despacito. No se los digo a ustedes, se lo digo a Eduardo Dinotto. Vamos a leerlo despacito para que veamos bien que sin ninguna complicación nosotros vamos a tomar de este versículo un entendimiento tremendo, simple y profundo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, o sea, Él, por los injustos, o sea, nosotros. ¿Y para qué este padecimiento?, me pregunto yo. Seguí leyendo. Para llevarnos a Dios. Por eso Él padeció, para llevarte a Dios. Es nuestra tarea similar a la de nuestro Señor. Nosotros, a la gente que tenemos el privilegio de ministrarles la maravillosa palabra de Dios, no lo llevamos a nosotros. Lo llevamos a Dios a través del Señor Jesucristo. Él padeció lo que padeció para llevarnos a Dios. ¿Lo ven? Tremendo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y sí, de vez en cuando. Perdón, estaba leyendo otra versión. En el 1 termina diciendo, en el 2 dice, en ninguna manera. Es decir, no es que sea simple hacer esto, yo no soy tonto, yo sé, para todos nos cuesta, pero si lo dice la palabra quiere decir que está disponible, al menos, costémosle un poco, no nos regalemos. Hagamos la palabra, pensemos la palabra, llevemos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Sirvámoslo a nuestro Señor sirviendo a nuestro querido Dios. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿en qué cabeza cabe que aún viviremos en él? Y el haber muerto al pecado tiene que ver con lo que hablábamos antes de sustitución. Nosotros no morimos al pecado, nuestro Señor lo hizo por nosotros. Recibimos los beneficios como si lo hubiésemos hecho. Pura gracia de Dios para nosotros. Y en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como se nos ocurra. Total, somos libres en Cristo Jesús. ¿Por qué nos quieren hacer creer eso? ¿Por qué nos quieren hacer creer eso? Nuestras mentes y algunas mentes alrededor de nosotros, de las nuestras. Dice eso para que andemos en vida nueva. Vida vieja es vivir para mí. Y andar en vida nueva es vivir para Él. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no, ¿qué? ¿Viste vos? ¿Por qué dirá esto? Si yo soy tan santo que yo nunca sirvo al pecado. No. Cada tanto lo hacemos. Entonces necesitamos que la palabra nos recuerde qué es lo que nosotros podemos hacer con el recurso tremendo que es Dios en Cristo en nosotros. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, dice el 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
de los muertos, ¿qué me pasa hoy? De los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque no puede morir más de una sola vez. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas deben ser nuestras consideraciones. ¿Podemos considerar alguna otra cosa fuera de la palabra? Caramba, millones de cosas. Pero ¿qué es lo que deseamos nosotros? Nosotros sabemos, nosotros deseamos la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios, como Padre amoroso que es, sabe cuál es el mejor uso de nuestras vidas. Y el mejor uso de nuestras vidas es vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Porque es donde obtenemos mayores beneficios en esta tierra y luego recompensas en la vida venidera. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que nos persuada del hecho ciertísimo que nuestro Señor murió por nosotros, que en Él hemos muerto al pecado y que la respuesta adecuada es vivir para Dios en Cristo, que es lo mismo que decir vivir para quien murió por nosotros. ¿Lo ven? Primera Tesalonicenses. Capítulo 5. En el versículo 9 esta maravillosa palabra de Dios dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, ya sea que velemos, perdonen, me equivoqué, estaba por decir lo otro, ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos, o que durmamos, es decir, ahí sí, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, siendo que como familia de Dios que nosotros somos, viviremos juntamente con Él en el futuro, lo lógico es que vivamos como familia juntamente para Él en el presente. Eso es lo lógico. Colosenses 3. Versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Ven la manera en que se refiere Dios? Para Él nosotros ya resucitamos con Cristo, pero físicamente realmente eso no ha ocurrido aún, ¿ven? Pero para Dios es un hecho cierto y que ocurrirá en el futuro. Entonces dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Efesios 2. Hemos resucitado con Cristo, entonces la respuesta adecuada es buscar las cosas de arriba, que es justamente el lugar donde Dios nos colocó con nuestro Señor. Porque vivir para nuestro Padre y para nuestro Señor es la médula espinal, es la columna vertebral de buscar las cosas de arriba. Porque además la resurrección de nuestro Señor garantiza nuestra resurrección. La resurrección de nuestro Señor en el pasado garantiza nuestra resurrección en el futuro. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que este es un mensaje similar a Juan 3:16, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 4. Ahí en ese lugar, en los celestiales, no hay terremotos, no hay tsunamis,
No hay nada que realmente nos pueda perturbar. Es ahí donde nosotros debemos vivir. Claro, yo entiendo, yo sé, vivimos acá desde ya, claro que sí, pero vivamos con la esperanza que todo esto, este caos que nos rodea, un día se va a terminar. No bien suene la trompeta, se termina todo. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo tomó en un saco, en una bolsa, en una caja así grandota y puso toda la cautividad, la apretó así como si fuera Papá Noel, pero una bolsa más grande y más pesada y más nefasta, de cierto. Y además Jesucristo es verdad, y en cambio Papá Noel no existe. Agarró una bolsa así y la llevó. Cuando Él subió arriba se llevó la bolsa. ¿Y saben qué pasa con nosotros cada tanto? Queremos agarrar la bolsa y traerla. Queremos agarrar la bolsa y traerla. Nosotros queremos regresar a Egipto y gritamos mientras saltamos, ¡viva Egipto! ¡Viva Egipto! Nosotros nos quedamos acá plantados en el terreno que nos hizo disponible nuestro querido Señor Jesucristo, en el terreno de tener los recursos de Dios en su bendita palabra, en nuestro Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso es vivir así! Porque de otra manera, ¿cómo la peleas en la vida? Bueno, y justamente la pelearías vos en lugar de dejar a Dios y al Señor Jesucristo que peleen por vos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 14 dice, Primera Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Recuerden que el así no es geográfico, el así es el modo, siempre estaremos con Él. Pero no es geográfico en el sentido de que al subir el cielo no es el destino final de ningún hijo de Dios, ni siquiera de nuestro precioso Señor Jesucristo. Subimos ahí para agruparnos y para organizarnos y luego, organizarnos, para que el Señor nos organice y nosotros luego descendemos con Él. Así ese es el así también. No es un así también de que ahí vamos a quedar siempre, sino el estar junto con Él. Él está arriba, nosotros arriba. Él está bajando, nosotros estamos bajando. Él está sobre la tierra, nosotros estamos sobre la tierra. 2 Corintios capítulo 5. De nuevo, versículo 18 que ya habíamos leído. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros ahora vivimos sobre el terreno comprado con la sangre de Cristo, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. ¿Se acuerdan? Bien, nosotros fuimos comprados por precio. Entonces nosotros nos paramos firmes sobre el terreno adquirido por la sangre, con la sangre de nuestro Señor. Romanos 8. Versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué me pasa hoy? Puede que no parezca que uno es y que uno tiene todas estas cosas, pero las apariencias son de la carne, y la carne para nada aprovecha. Y no tiene que parecerme, tiene que ser verdad.
Y mejor que me parezca si es verdad. Entonces yo alineo mi cabeza, lo cual es muy difícil, con la palabra de Dios. Si dice que yo estoy parado sobre el terreno firme de la resurrección de mi Señor Jesucristo, damas y caballeros, yo me siento compelido, suneco, obligado, confinado, arrinconado a vivir según esa verdad, que es muy superior a cualquier verdad que yo tenga en mi cabeza. Efesios 1. Versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué simple, ¿no? Fíjate estos días que vos andás medio así enloquecido y corriendo para todos lados y con una adversidad a la derecha y con otra adversidad a la izquierda, que vos leas estos versículos y traigas tu mente a pensar lo que Dios quiere que vos pienses, lo que Dios quiere que vos recuerdes, porque esto yo lo leí, pero cada tanto lo tengo que volver a leer. Colosenses capítulo 1. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, lo supiéramos o no, lo entendiéramos o no, lo creamos o no, Él lo ha hecho con nosotros, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan capítulo 3. En el versículo 2 dice una verdad que es tan simple pero tan grandiosa. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué lindo, porque mañana si abrís la Biblia en este mismo lugar, ¿sabés qué va a leer? Sí, Señor, cuando termine la RAI y estemos en casa, ¿saben lo que va a decir? Lo mismo, lo mismo. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero qué pavada. Fíjate con qué simpleza Dios nos hace ver la grandeza de lo que Él piensa que nosotros somos. ¿Ustedes no están contentos con sus hijos? ¿No están orgullosos de sus hijos? ¿No les encantan sus hijos? Cada tanto dan algún que otro disgusto, porque no todos pueden ser como yo cuando era hijo de mis padres, ¿no? Pero cada tanto hay alguna cosa que otra, pero ¿no es agradable tenerlos y saber de ellos y estar orgullosos por las cosas que hacen? Bueno, ¿qué te pensás que piensa Dios de vos? Él te hizo renacer para una esperanza viva. Él te sentó en los celestiales. Para Él vos ya estás resucitado. ¿Entendés? ¡Qué bárbaro que es esto! Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mirá vos, como si ser hijo de Dios fuera poco, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puro, sin impurezas. Somos justos tan justos como es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1. Mirad todas las cosas que nosotros hemos sido hechas. Ninguna de las cosas las compramos, ninguna de las cosas las fabricamos, ninguna de las cosas las diseñamos, fueron hechas en nuestro favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho todo este montón de cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por si te vas de mambo, Dios puso este versículo para que
regreses del mambo a la sobriedad de la palabra de Dios, para que el que se gloríe en Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 17, tan increíble como cierto. Bueno, tan increíble, la verdad que es creíble justamente porque es la verdad de Dios. No he encontrado otro adjetivo. Esto es tremendo, es emocionante. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. A ver cómo se ha perfeccionado, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. No dice que somos como Él era, sino como Él es. El perfeccionamiento de ese amor nos da confianza en el día del juicio. Podemos tener confianza en que Cristo murió por nosotros, logrando inmensos beneficios en nuestro favor. Por lo tanto, nosotros podemos vivir para Él. Cristo es el todo de Dios al creyente. Y Él es el todo para Dios por el creyente, el perfecto intercesor entre Dios y el hombre. Por eso nos paramos sobre el terreno que ha sido comprado y pagado al contado, sin crédito hipotecario, sin cuota por tarjeta de crédito. Por eso nos paramos sobre ese terreno que ha sido pagado con la vida de nuestro Redentor, para que sobre él edifiquemos el edificio de nuestras vidas de servicio. Nosotros deseamos vivir para nuestro Señor que murió por nosotros. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Jesús y nos paramos como familia, codo a codo, firmes, con los pies bien asentados, con el Cristo resucitado sobre el terreno provisto por Dios, a través del trabajo de amor de nuestro querido y nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios. Gracias por haber hecho todas estas cosas sin que lo supiéramos, sin que lo pidiéramos, para nuestro beneficio. Te agradecemos profundamente y queremos entender tu palabra a tal punto que entendamos y que queramos vivir para vos y vivir para nuestro Señor que murió por nosotros. Te agradecemos por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.